Yo tenía algunos comentarios que quería compartir con ustedes, entendiendo que no todo el público aquí presente maneja estos temas legales. Quería empezar con una cuestión bastante formal. Se trata, como ya ha sido mencionado, del proyecto llamado Ley de Desarrollo Agrario Inclusivo. Su número es el 3954 del 2022 y ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Renovación Popular el 10 de enero de este año. El proyecto, bastante amplio, como ha dicho ya Giovanna, consta de 53 artículos, que es una extensión bastante considerable, que están organizados en 11 títulos, es decir, 11 secciones, a lo que hay que sumar 15 disposiciones complementarias, 5 disposiciones finales y una disposición final. Como comentario general, lo que podríamos señalar en primer término es precisamente la amplitud de este proyecto. Se trata, como dijimos, de 11 títulos que abarcan muy diversos temas vinculados a la actividad agraria, como son las definiciones, aspectos generales, la propiedad de la tierra y del territorio, la reforma institucional del MIDAGRI, agua y seguridad hídrica, transformación productiva del agro, promoción y financiamiento, desarrollo de mercados nacionales e internacionales, disposiciones tributarias, compras estatales y disposiciones laborales, además de, como ya dije, las 21 disposiciones complementarias finales y final, que es un tema al que quiero referirme al final. Como comentario general, tendría que decir en segundo término que técnicamente, aunque hay algunos pequeños problemas que mencionaré luego, pero está este anteproyecto o proyecto de ley mejor trabajado que los anteriores proyectos. Me refiero a uno que fue presentado por el congresista Sea y otro que fue presentado por el congresista Bermejo, ambos en el año 2022. Y también está mejor armado que el proyecto de ley de la segunda reforma agraria, que entendemos fue trabajado por las organizaciones agrarias conjuntamente con el MIDAGRI, el cual se conoció hasta septiembre del año pasado, pero que no llegó a ser tramitado en el Congreso. En tercer lugar, y todavía a nivel de comentario general, tendríamos que decir que tal vez la característica central o más importante de este proyecto de ley es su ambición. Y al decir esto me refiero no solo a los muy diversos y complejos temas que se abordan en el proyecto de ley, sino que parece expresar el proyecto una intención de desarrollar la agricultura familiar, la cual, recordemos, está formada mayoritariamente por agricultores y agricultoras familiares. El 97% de las unidades agropecuarias, de acuerdo a información del censo que maneja el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, hacen parte de la agricultura familiar. El proyecto denotaría así entonces una voluntad por concretar el precepto constitucional que nos afirma el compromiso del Estado con el impulso preferente de la agricultura, lo cual resulta sumamente positivo. Complementariamente, y este sería mi cuarto y último comentario general al proyecto, para lograr esa transformación que el proyecto señala en sus objetivos, se trataría de ampliar, estoy usando los términos que contiene la exposición de motivos, ampliar el llamado milagro peruano para impulsar el desarrollo de la agricultura. Y esto se lograría con la ampliación del presupuesto del sector agrario. Dice la exposición de motivos 3%, sin embargo, el artículo 6 del proyecto nos habla del 5% del PBI y se impulsará el involucramiento de diversos niveles del Estado, del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, es decir, municipalidades provinciales y municipalidades distritales. Y como se señala, hablando del objetivo del proyecto, que es la búsqueda de esta transformación,
Se trata de integrar al pequeño productor agrario a la agricultura moderna, para lo cual se dice se incrementará 20 veces nuestra capacidad productiva agraria. Me quedo aquí en los comentarios generales y quiero entrar ahora brevemente en los minutos siguientes a hacer algunos comentarios más precisos respecto de algunas partes del proyecto. Voy a lo primero. La exposición de motivos, bastante buena, bastante coherente y mejor de la que hemos observado en otros proyectos de ley, entra directamente al tema que hace parte del objetivo del proyecto de ley, pero tendríamos que decir que el diagnóstico que allí se hace, o más bien la ausencia de un diagnóstico, es una de las fallas más claras del proyecto, porque se dice básicamente que se trata de replicar lo que ha significado este milagro peruano del crecimiento de las agroexportaciones, y se citan ahí algunas cifras que dan cuenta de esto, pero no encontramos un diagnóstico propiamente que nos diga cuáles son las dificultades que precisamente frenan el desarrollo agrario. Es decir, lo que hay es, bueno, eso funciona, lo vamos a aplicar para el resto de la agricultura, pero ¿qué problemas hay? Eso no está en este documento. Se alude, y podríamos decir que es parte del diagnóstico, se alude a la asociatividad, pero cabría preguntarse, y eso otra vez es parte de las deficiencias del proyecto, y cabría preguntar, digo, ¿por qué no funcionaron intentos anteriores de otros gobiernos, inclusive desde el gobierno militar que impulsó la cooperativización del campo? Recordemos que no solamente se crearon cooperativas agrarias, que se establecieron modelos como las SAIS, que en parte tenían algo del esquema cooperativo, y por último, a las mismas comunidades campesinas se les impuso la organización administrativa propia de las cooperativas, con consejos de administración y consejos de vigilancia. Más tarde, ya en el gobierno de Fujimori se impulsaron, perdón, el gobierno de Alan García, se impulsaron las empresas comunales y multicomunales, y en el gobierno de Alberto Fujimori, las empresas multicomunales se abrieron para dar prácticamente cobijo a cualquiera que quisiera hacer actividades agrarias. Y años después se impulsaron las empresas, las EPC, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasó con esas iniciativas? En concreto, ¿cuántas EPC, que es uno de los modelos que repite el proyecto de ley, se han constituido a lo largo de estos años? ¿Cuántas están funcionando? Esa sería mi primera observación respecto de el proyecto y su exposición de motivos. Por otra parte, y ya entrando a lo que sería el objeto de la ley, habría que decir que allí el objeto es bastante amplio, porque se dice que la presente iniciativa tiene por objeto la transformación estructural del sistema agrario peruano, y lo dice en letras mayúsculas, ¿no? Para resaltarlo, con la finalidad de rescatar los derechos colectivos e individuales de los productores agrarios, garantizándoles progreso y bienestar, y asimismo, el proyecto buscará promover la producción agraria nacional para la seguridad alimentaria saludable de los peruanos y peruanas, con productos alimenticios naturales nacionales, garantizando un sistema agrario sostenible y sustentable, con seguridad hídrica, con investigación, ciencia y tecnología, y con estabilidad jurídica de la propiedad colectiva e individual de la tierra y el territorio de personas naturales y jurídicas. Asimismo, promoverá el acceso competitivo de los productos agrarios nacionales en todos los mercados nacionales e internacionales. Y aquí, entonces, creo que como se intenta globalizar en este objeto de la ley, eh, es que sentimos que se expresa esta ambición, en mi opinión, ambición excesiva o desmedida del proyecto de ley. Y entonces
si vamos a ver cómo esto se intenta graficar, encontraremos un largo listado de objetivos específicos, ¿no? Y entonces en el artículo 4 encontraremos que esta ley tiene como finalidad que el Estado garantice un ambiente propicio para desarrollar las actividades de los productores agrarios en todo el territorio nacional de acuerdo a los siguientes objetivos. Y lista 20 objetivos específicos. Aquí, si revisamos este listado, vamos a encontrar cosas bastante gruesas, bastante ambiciosas. Repito, dentro de ellas, por ejemplo, vamos a ver lo que significa el promover la reconversión nacional de la agricultura tradicional a orgánica de los productores agrarios. Entonces, son cosas bastante gruesas y cabría preguntarse con las limitaciones que tenemos si es que será posible que nuestro Estado pueda lograr eso, que por otro lado no se señalan plazos. En tercer lugar, las definiciones. Y hay algunas definiciones que se tienen en el artículo primero y algunas de esas son muy gruesas. Ya el presidente Conveagro hizo alusión a una de ellas en las definiciones, que no son en realidad muchas, son solo 12. Se define a los productores agrarios y ahí hay una definición que nos remite a la ley del régimen laboral agrario que fue pensado, acuérdense ustedes, para resolver la huelga de los trabajadores de las empresas agropecuarias, que justamente se dio entre noviembre y diciembre del año 2020. Luego viene definición de pequeños productores agrarios, pero miren ustedes, estos se definen como aquellos cuyos ingresos netos anuales del ejercicio anterior no superen las 1.700 UIT. Eso, sabiendo que la UIT actualmente es de 4.950 soles, significaría que estaríamos hablando de pequeños productores agrarios cuyos ingresos netos anuales no pasen de 8.415.000 soles, una cifra bastante gruesa. Después tenemos microempresas, igualmente definidas en función de sus ingresos netos anuales, formas asociativas, y aquí prácticamente todas valen. El signo distintivo de compra de los pequeños productores agrarios del Perú, SUNAT, Profin, COFIDE, Probono, PCC y Drawback. Entonces, ahí podría haberse hecho un esfuerzo mayor de incluir otras definiciones y de definirlas con más cuidado. Vamos al tercer punto, que es tal vez algo que ya adelantamos. Aunque la exposición de motivos nos habla de que se va a ampliar el presupuesto del sector agrario hasta el 3% del PBI, es decir, del Producto Bruto Interno del país, el artículo sexto nos habla en realidad de una ambición mucho mayor, porque se nos dice que eso va a ser en realidad el 5% del PBI. Y habría que hacer cifras, ¿no? Habría que hacer cifras para saber cuánto es o cuánto ha sido el presupuesto de agrario del año pasado, para compararlo contra el PBI del año pasado. Y resulta que eh, apenas fue de 8.715 millones de soles, cuando el PBI fue de 937.000, un poco más, millones de soles. Es decir, solo el 3% del PBI significaría 28.131 millones contra lo que en el año pasado fueron solamente 8.715 millones. Estamos hablando, si es que fuera el 3% del PBI, y por supuesto, si fuera el 5%, mucho más, de por lo menos triplicar el presupuesto para agricultura. Eh, Eso evidentemente significaría un cambio muy significativo. Y allí, adicionalmente, para preguntarnos de dónde puede salir esto, se habla en el proyecto de ley de un redireccionamiento de los fondos del canon, lo cual me imagino que para muchas autoridades subnacionales, es decir, gobiernos regionales y municipales, eso no va a ser muy simpático.
Eh, una cuarta idea tiene que ver con el tema de tierras. Y allí los artículos respectivos en realidad no nos grafican mayor novedad respecto de lo que tenemos ya como normas vigentes en el país. Se nos habla, por ejemplo, allí de normas que están contenidas en la Constitución, como el respeto de los derechos eh, sobre la tierra, pero hay una afirmación que va mucho más allá de la Constitución vigente cuando se dice que no va a haber ninguna limitación a los derechos sobre la tierra, lo cual, como digo, va más allá del texto constitucional que reconoce el hecho de que el Estado puede imponer límites incluso a la extensión de la tierra de acuerdo a las peculiaridades. Aquí lo que se dice es que los derechos sobre la tierra no están sujetos a limitaciones o restricciones fundados en la extensión de la tenencia o en el modo en que las tierras son explotadas. Y otra vez, vamos a un régimen laxo donde contra todo lo que es la tradición constitucional y la tradición agraria en nuestros países, pues tener tierra, no usarla, no sería ningún problema legal, para no hablar de los temas ambientales, ¿no? Em, y allí hay otro punto fuerte que está regulado en dos artículos de este título relacionado con la propiedad de la tierra y del territorio. El primero sobre la creación de un régimen temporal extraordinario de formalización y titulación. Recordemos que ya lo tuvimos años atrás. Se le encargó esto a COFOPE y los resultados no fueron lo que sus autores esperaban. Ahora tendríamos otra vez un régimen temporal extraordinario de formalización vigente hasta 31 de diciembre del 27. Y tendríamos lo mismo para el caso de las comunidades campesinas y nativas. Aquí lo que tenemos que recordar es que ya hemos tenido un PTRT, lo tuvimos al inicio del gobierno de Fujimori, tuvimos un PTRT-2 también con Fujimori y un PTR-3 que acabó hace pocos años. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto ha invertido el Estado peruano? Porque estos fueron créditos del BID. ¿Y cuál es el resultado? Entonces, si con estos apoyos, tres intentos, la situación de la formalización de los particulares y de las comunidades campesinas y nativas es todavía muy defectuosa, deficiente, pues la pregunta es, ¿se podrá hacer esto en tan poco tiempo, de aquí al 27? Entonces ahí hay dudas. Como dudas también hay respecto del tratamiento de las tierras seriazas, que en principio se reconocen como tierras del Estado. A diferencia de las normas vigentes, ahora las tierras seriazas que fueran habilitadas por los particulares se les va a adjudicar no al valor de mercado, sino al valor de arancel, es decir, un valor sumamente bajo, y estamos hablando de un patrimonio de la nación. Y menciono, para no abundar y quitarle tiempo a los demás ponentes, dos temas más. El primero, sobre el tema del agua, que es el título subsiguiente en el anteproyecto. Y allí lo que tenemos es un listado muy grande de actividades que se le encargan al Estado. El artículo 12 empieza diciendo que sobre la disponibilidad y uso del agua, no dice quién, pero asumimos que es el Estado, promover, dice, e implementar acciones para la retención, regulación y almacenamiento de agua de lluvia y deshielo mediante programas, proyectos y acciones de infraestructura natural o verde, infraestructura gris con financiamiento público y privado que permitan la recuperación, manejo sostenible, conservación de ecosistemas ambientales y territorios hídricos. Inciso 2, implementar programas, proyectos de inversión pública y privada, actividades para la reparación, optimización, rehabilitación, ampliación, construcción de nuevas infraestructuras de regulación, almacenamiento, conducción de recurso hídrico, usando diversos mecanismos de ejecución a través de núcleos ejecutores, convenios directos con las juntas de usuarios, gobiernos locales, regionales y por prorriego. Y uno de los objetivos centrales ahí es la modernización y fortalecimiento de la gobernanza de los
de las organizaciones de usuarios, básicamente de los regantes, pero poco se dice, ¿no? Y entonces ahí creo que hay un defecto. Sobre la reforma institucional del Midagri, me limito a señalar que se crearían 3 viceministerios, aparte de algunas direcciones funcionales como Prorriego y Midagri agroproductivo, Midagri agrotecnológico, Midagri agromercados, más una autoridad encargada de la promoción de la agricultura. Entonces, sigue habiendo dudas sobre si el Estado tendrá capacidad de impulsar todo esto. Dejo para mis colegas el tratamiento del tema de la tributación, que es un tema bastante amplio, y solamente termino señalando la necesidad de mayores precisiones, porque un defecto de la ley es que se dice, como muchos proyectos de ley defectuosamente hacen, se deja para el final, en la disposición final, la derogatoria de todo lo que se opone a esta ley. Y eso técnicamente nos puede generar problemas de aplicación y de interpretación. Por lo cual termina dejándose, y esto lo dice el proyecto en muchas partes, más tal vez de las esperables, el reglamento precisará alguna de estas cosas. Bueno, ahí quiero interrumpir y les agradezco su paciencia.